Hola, buenas tardes. Este es nuestro tutorial en equipo para la materia de Sociología de la Comunicación, en el cual estamos integrados por Rogelio Farías Ramos, Daniela Chávez y Ami Olivas, y su servidor Adrián Cepeda. A continuación vamos a explicar sobre los temas que hemos visto. Desde la antigüedad los estudiantes han apreciado la importancia de la comunicación. Como seres sociales que no podemos existir sin la comunicación. Tenemos que interactuar con las personas que nos rodean para hallarle sentido al mundo y posicionarnos en una realidad social y cultural. La comunicación es cada acto de transmisión de la información. Darle a alguien un ramo de flores es comunicar un mensaje determinado. A veces utilizamos los medios de comunicación para comunicar un mensaje. A través de los años, los científicos de diferentes ciencias disciplinarias han estudiado dos canales de la comunicación y todas esas diferentes formas de la comunicación puede tomar. Para tener una idea de los diferentes niveles de comunicación y cómo están ordenados a los diferentes científicos disciplinarios, encontramos una pirámide que se llama pirámide de la comunicación. En el nivel más alto de esta pirámide encontramos comunicación social, bajo ese nivel institucional de la comunicación. Luego viene el nivel de comunicación en grupo, después el nivel interpersonal de comunicación y finalmente está el nivel interpersonal de la comunicación. A continuación, un repaso histórico del estudio de la comunicación. Todo comienza en la antigua Grecia. Grecia era una colección de ciudadanos independientes. Algunos estaban en guerra unos contra de otros. A pesar de que muchas ciudades tenían consejos de nobles, el poder político de los ciudadanos estaba creciendo. Y con ello estaba creciendo la necesidad de una mejor comprensión del funcionamiento de la comunicación. Por lo tanto, no es sorprendente que la ciencia de la comunicación prosperó en la antigua Grecia, impartida por importantes figuras del pensamiento como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero además de ser una ciencia académica, la ciencia de la comunicación era toda una ciencia aplicada. Había profesores y académicos que enseñaban los principios fundamentales de hablar en público, el razonamiento y la persuasión. Los griegos hicieron un extensivo de los símbolos de comunicación figurativa a través del arte como artefacto y su arquitectura. A continuación, el modelo de los efectos lineales. El primer enfoque, claro está, es el enfoque lineal. El primer enfoque es el enfoque orientado. Esto fue durante mucho tiempo y tal vez sigue siendo el enfoque dominante en nuestro campo. El segundo enfoque es la transformación y el enfoque de la significación. Y el tercer enfoque es el que usamos en la comunicación para construir nuestra realidad social y cultural. La importancia de la Primera Guerra Mundial en teoría de la comunicación es, por decirlo simple, se creó una enorme fe a través de los medios de comunicación. A continuación, la perspectiva de la recepción y la significación. Adaptamos la teoría literaria de que todo lo que se comunica en un texto puede ser leído. El modelo más influyente de la semiótica era el modelo del siglo XIX, establecido por Ferdinand Saussure, en la que explicó que el signo se compone de dos cosas. Podemos imaginar a diferentes personas que reaccionen diferente a un signo en específico. Añadir su propio fondo para el proceso de significación y así incorporar en este modelo la idea del mensaje. Mensajes con significado diferente para diferentes personas. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Pues para las personas que nos están viendo, ella es Daniela Chávez y a continuación nos va a dar su opinión sobre cómo la comunicación es una fuerza social y cultural en la sociedad. Como le acaba de decir mi compañera, la comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas, para expresar lo que pensamos. Para resumirlo en todo, sin la comunicación no seríamos nada, no podríamos expresarnos así. Así de fácil. Y por ejemplo, ¿me podrías dar, no sé, un ejemplo de lo que te estoy refiriendo? Pues como nosotros los periodistas somos una fuerza social a la hora de dar información. Ok. ¿Y por qué? Porque nosotros somos como un espejo. Nosotros Ajá. reflejamos lo que en realidad es lo que está pasando en esta sociedad. Ok, muy bien, pues gracias. Adiós. Muy bien, Adriana, ahora te toca a ti darnos tu opinión acerca de la comunicación como fuerza social y cultural. Bueno, pues para mí lo que es la comunicación como fuerza social y cultural viene representando un gran número de personas a través de los años que han ido pasando o heredando la comunicación en distintas formas, porque por ejemplo lo podemos señalar con las lenguas, por ejemplo las lenguas romances que son derivadas del latín, y el latín es una mezcla homogénea entre el turco, el árabe, y así poco a poco se fueron desarrollando las lenguas romances.
romances que ahora conocemos como el latín, el español, el italiano, el francés. Eso también es una herencia cultural, es una herencia social y es un gran poder que nos han dejado estas personas que sobre todo saben de la comunicación. Muy bien, pues ahora estábamos pensando en hacer alguna especie de sketch que representara la comunicación como fuerza social y cultural de una sociedad, pero empezamos a platicar y empezaba a pasar como una lluvia de ideas y en vez del sketch decidimos cada quien dar como una especie de diferentes ideas sobre para lo que nosotros es la comunicación, ejemplos. Y pues por ejemplo lo estábamos comentando y estábamos cayendo en la cuenta de que muchas veces la comunicación, ustedes saben que puede ser verbal y no verbal. Y por ejemplo en la no verbal caben mucho las señas, los signos y los símbolos. En estas, por ejemplo, aquí en México se utiliza mucho para cuando te refieres a una persona que tiene miedo o que es poco valiente, te refieres a una persona así. Bueno, yo lo conozco como así. Ajá. Como que se te dice así. Entonces, pues esto significa que es una persona que no es valiente. Y son señas particulares de México. Por ejemplo, Rolly, ¿tú conoces alguna otra? Pues, como mexicanos nos identificamos muchos por las señas, pero son ya señas como más vulgares, ¿no? Y entonces, Típico. o sea, los mexicanos somos muy así, México y albur y todo esto, pero pues creo que pues hay una infinidad de señas con las cuales simplemente vas manejando y con una seña ya te dijeron todo. Sí. Como por ejemplo la que te pegas aquí en la costilla y haces esto, Ajá. y pues significa chinga tu madre, en pocas palabras. Sí. O sea, cuando vas en la calle y ves a alguien y te lo dice por broma o por chiste, tú ya sabes lo que significa que te está aventando la madre. Bueno, pero no todas la manipulación de las manos o los alemanes que nosotros vemos es para decir alguna majadería, O al una contrario, grosería. una grosería. Así pues también existen como para los sordomudos, o sea, como así como que te estoy viendo, algo. Yo que nada más sé que sí significa lunes de la semana, no sé. Bueno. Pero entonces, o sea, son diferentes símbolos y pues son diferentes tipos de percepción y como pues cada uno lo tome. Exacto, también cuando estás como haciendo un proyecto, haces un trabajo y te dicen bien o muy bien. Que incluso ya estas señas ya se han vuelto no tanto de México, ni siquiera son de México, son más bien como un poco más universales. El hecho de que cuando quieras agradecer algo levantas la mano sin enseñar la palma Con es el porque de estás las agradecido o cuando agachas O que la no cabeza. quieres gracias o no gracias. Sí. O por ejemplo cuando haces esto es que te sientes bien o estás abrazando a alguien a distancia. O cuando pasa alguien y adiós y ya estás. Pero se dan cuenta que con un solo símbolo estamos teniendo diferentes significados. Sí, y con esto caemos de que nos estamos comunicando, que es como Es una el tema, forma pues. de comunicación. Así es. Son diferentes formas de comunicación y por ejemplo ahora que ya dijimos una especie de comunicación que es la no verbal, ¿pueden decir alguna que sea verbal y que sea de gran fuerza social y cultural en la sociedad? Obviamente los discursos. Los discursos de los políticos, porque por ejemplo en los discursos no nada más tenemos lo que viene hablando el presidente, sino ahí también engloba también lo que es lo no verbal, que incluso lo estudia el diseño de imagen pública. ¿Cuántas veces no vemos en un discurso de algún presidente que utiliza una corbata roja? La corbata roja simboliza poder, autoridad, significa que tiene un control sobre una masa. E incluso también cuando las figuras públicas tratan a la gente así de esta forma es porque están dando a entender que yo soy el mayor y ustedes son los menores. Cuando hacen esto es porque todos somos iguales, todos estamos al mismo nivel. Entonces, ahí por ejemplo, ahí van otros ejemplos de comunicación no verbal y comunicación verbal seríamos, por ejemplo, de los discursos, sería por ejemplo algún debate. Yo puedo dar como por ejemplo el arte incluso. También. El arte, bueno, de distintas formas y en distintas épocas se ha reflejado como una expresión de lo que acontece en una sociedad y muchas de las obras, por ejemplo, no sé, el Guernica de Picasso refleja una sociedad que estaba dolida en ese entonces por la guerra. Entonces eso es una gran fuerza social y cultural que estaba sucediendo en ese Es como lo que se decía en los videos, los griegos cómo empezaron con su arquitectura, con dibujar, o sea, hasta antes
entre los cavernícolas empezaron a hacer sus símbolos, a hacer sus dibujos para dejar como una huella, un significado, comunicarse con pues o no sé, con ellos mismos. A lo mejor no eran tan inteligentes, no sé, ¿verdad? Todavía. No los conocí. Pero eso a mí se me hace y me queda más claro ubicándolo en ese aspecto, o sea, los símbolos en la arquitectura, así como dice mi compañero Adrián, pues con las pinturas, ¿cómo dice? Figuras. El arte, ajá. Entonces, con canciones, o sea, ¿cómo dicen que la música es el lenguaje mundial? Porque pues todos queremos entenderlo y todos pretendemos entenderlo. Exactamente. Pues yo creo que el ejemplo más claro de comunicación verbal y comunicación social, creo que es el trabajo que hace el periodista, ¿no? Sobre todo. Es el canal del hecho hacia y no la sociedad. No nada más el periodista, sino cualquier profesional de la comunicación. Bueno, porque eso comunica algo que está pasando. Cualquiera, o sea, entonces caemos en la cuenta que la comunicación pues es todo, o sea, ahorita en la sociedad todo tenemos que tener comunicación, o sea, porque si no la tenemos pues la verdad no podemos socializar y no entramos como a ese círculo, entonces pues... Y sobre todo nosotros, por ejemplo, nosotros como periodistas, como profesionales de la comunicación tenemos un gran poder en la sociedad, no solamente social, sino también cultural, político y hasta religioso. Porque, por ejemplo, nosotros somos, yo lo pongo como ejemplo, como nosotros los periodistas somos como un faro de luz en la oscuridad que encandila a muchas personas. Entonces, cualquier cosa que digamos nosotros va a ser reproducida en las bocas y mentes de las demás personas que nos están leyendo o escuchando. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos, escribamos, lo que sea, va a ser tomada ya sea a nuestro favor o a nuestro en contra, según como lo hagamos nosotros. Entonces también nosotros debemos de tener muchísimo cuidado en cómo comunicamos, en que lo hagamos bien para que la sociedad esté informada y sobre todo que nuestra labor se vea objetivizada, que sea nuestra labor de crear una sociedad pensante, una sociedad que tenga la determinación y que sobre todo tenga la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y otra cosa, o sea, también darnos cuenta igual con lo mismo es de que en sí, la materia, todo se llama ciencia de la comunicación. ¿Por qué? Porque es una ciencia, es como nosotros, o sea, como nosotros nos expresamos. Así, o sea, como ahorita nosotros nos estamos comunicando con ustedes, estamos dando nuestra propia idea y nosotros estamos pensando. Así es, lo que nosotros entendimos de la actividad que nos han dejado y que espero que también a ustedes en sus futuras tareas les sirva de algo lo que nosotros nos estamos expresando. ¿O no creen? Incluso este video puede servir como una especie de cápsula del tiempo y que nuestras ideas se vean reflejadas para unas personas que en un futuro vayan a ver este video y que tomen como ejemplo lo que nosotros estamos pensando, que a lo mejor nos podemos equivocar en algo, a lo mejor y no, esperemos que no, pero cualquier cosa puede ser tomada como un ejemplo y sobre todo nosotros como profesionales de la comunicación, este es un video en el que nosotros nos apoyamos para darles a entender o darles a comunicar algo y eso ya puede tener un poder social pequeño, no como el de un presidente, no como el de un político o el de alguna figura pública, pero sí, si en algo puede funcionar o en algo puede influenciar el pensamiento de alguien, entonces ya es un poder social y en ocasiones hasta cultural. Y pues que tienen antecedentes, es lo que también se ve que es pues desde siempre está, pues, y que cada vez pues le buscan como más estudiar o que pues profundizar en como esto, el desarrollo de la ciencia. Ajá, ¿Una entonces, opinión que tengan ustedes? Ajá. Sí, ajá. No, pues también la comunicación se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías, eso desde tiempos anteriores hasta la actualidad y en futuras generaciones se tiene que ir naturalmente. Exactamente. Y obviamente por el bien de todos, la comunicación se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Revolucionando, así que pues, aunque yo pienso al revés, yo pienso que la tecnología se adapta a la forma de comunicación.
Obviamente más bien es mutuo. es mutuo, ajá, porque ambos van creciendo y ambos se van desarrollando. La comunicación es muy distinta, por ejemplo, nosotros que somos prácticamente del siglo pasado, entonces la comunicación ha cambiado muchísimo, 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 porque en la década del 2000 a 2010 cambió muchísimo la comunicación, ni siquiera había WhatsApp, ni siquiera teníamos Facebook, Ni siquiera había Skype. Twitter, Celulares. ni siquiera, no todas las personas tenían acceso a internet y no podían estar comunicados 100% ni con una rapidez y esa inmediatez no la podían tener antes. Entonces se enteraban de una noticia importante que acontecía en su localidad, país o incluso el mundo muchos días después. Los que tenían suerte, lo hacían con horas de diferencia y ahora al segundo te puedes meter a Twitter y lo puedes comprobar, ya sea comprobando un hashtag o viendo una foto en Instagram O en un post en Facebook. o en un post en Facebook, o lo puedes comprobar incluso de cualquier 1000 formas que podemos encontrar en internet. Incluso ya nosotros lo podemos comunicar expresándonos nosotros mismos en un blog, en un videoblog como puede ser este, y esto es prácticamente pues en lo que recae todo este trabajo. Es una especie como de tutorial para que las personas vean que la comunicación es muy muy grande, es muy variada y puede ser como una bola de plastilina que es muy moldeable y se puede adaptar a diferentes personas, sociedades e incluso de diferentes lenguas y pensamientos. Pues esta ha sido nuestra opinión, este ha sido nuestro trabajo, esperemos que lo hayan entendido de la forma correcta. Este es nuestro punto de vista. Este es nuestro punto de vista. Y pues yo soy Adrián Cepeda. Yo soy Daniela Chávez. Yo soy Ami Olivas. Rogelio Farías. Y esto fue para la clase de... Sociología de la comunicación con el profesor Corona. Muy bien. José Corona. José Corona. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.